Shalom. Vamos a continuar con la Parashat de Bamidbar, que es el cuarto libro de Moshe para estudiar en esta semana, en la cual también ya estamos esperando para inicio de semana de la siguiente, la fiesta de Shavuot. Vamos a leer la aliyá número 3, Parashat Bamidbar, del capítulo 2, versículo 1, terminando todo el capítulo en el versículo 34. Leemos en la Torah. Habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: cada uno según su bandera con las insignias de sus casas paternas acamparán los Bene Israel. De enfrente alrededor del Ohel Moed acamparán. Los que acamparán al este hacia oriente, la bandera del campamento de Yehudá por sus legiones, y el príncipe de los Bene Yehudá, Nachshon ben Aminadab, su legión con sus contados 74.600. Acamparán junto a él de la tribu de Isahar, y el príncipe de los Bene Isahar, Netanel ben Tzuar, su legión con sus contados 54.400. Y los de la tribu de Zebulún, y el príncipe de los Bene Zebulún, Eliab ben Helón, su legión con sus contados 57.400. Todos los contados del campamento de Yehudá, 186.400 por sus legiones partirán primero. La bandera del campamento de Reubén estará al sur por sus legiones, y el príncipe de los Bene Reubén, Elisur ben Shedeur, su legión con sus contados 46.500. Acamparán junto a él los de la tribu de Shimón, y el príncipe de los Bene Shimón, Shelumiel ben Tsurishadai, su legión con sus contados 59.300, y los de la tribu de Gad y el príncipe de los Bene Gad, Eliasaf ben Deuel, su legión con sus contados 45.650. Todos los contados del campamento de Reubén 151.450 por sus legiones. Segundos partirán. Entonces partirá el Ohel Moed, el campamento de los Leví, en medio de los campamentos, tal como acamparen, así partirán. Cada uno en su lugar según sus banderas. La bandera del campamento de Efraín por sus legiones estará al oeste, y el príncipe de los Bene Efraín, Elishama ben Amihud, su legión con sus contados 40.500. Junto a él estaba la tribu de Menashe, y el príncipe de los Bene Menashe, Gamliel ben Pedatzur, su legión con sus contados 32.200. Y la tribu de Binyamin, y el príncipe de los Bene Binyamin, Abidam ben Gidoni, su legión con sus contados 35.400. Todos los contados del campamento de Efraín 108.100 por sus legiones. Terceros partirán. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus legiones, y el príncipe de los Bene Dan, Ahiezer ben Amishadai, su legión con sus contados 62.700. Acampará junto a él la tribu de Asher, y el príncipe de los Bene Asher, Pagiel ben Ohran, su legión con sus contados 41.500. Y la tribu de Naftali, y el príncipe de los Bene Naftali, Ahira ben Enan, su legión con sus contados 53.400. Todos los contados del campamento de Dan 157.600. Últimos partirán según sus banderas. Estas son las cuentas de los Bene Israel según sus casas paternas. Todos los contados de los campamentos por sus legiones 603.550. Pero los Leví no fueron censados con los Bene Israel, tal como había ordenado Adonai a Moshe. Hicieron los Bene Israel conforme a todo lo que había ordenado Adonai a Moshe. Así acamparon por sus banderas, y así partieron, cada uno por sus familias, según sus casas paternas. Bien, aquí termina la aliyá número 3, y en ella vamos a ver cuál es la disposición del pueblo de Israel en el campamento, cuáles son los líderes de cada uno de estos cuatro. Van a estar orientados conforme a los 4 puntos cardinales. En el centro de ellas, pues como está escrito, acamparé en medio del pueblo de Israel, o residiré en medio del pueblo de Israel. En el centro la Shejinah, el templo, y allí es donde estarán los Kohanim y los Leviim. Esto es asentados en el campamento, pero cuando inicien la partida, pues la Shejinah se mueva, entonces el tránsito será de forma lineal. Cada uno de estos campamentos ocupará
un lugar y el otro se colocará inmediatamente atrás. Así serán ellos en cuanto a su viaje, en cuanto a su asentamiento, se ubicarán dejando en el centro la presencia divina, la Shejina. Aquí están ubicados los 613.550 hombres del pueblo de Israel en sus campamentos, con sus banderas, todo esto plenamente organizado, pues esto es lo que Hashem busca del pueblo de Israel, que éste se mueva como un solo hombre, que es en realidad una sola nación, y todos representamos a Abraham. Este es el concepto. Bien, esta es la aliyá número 3, nos vemos para la aliyá 4. Shalom.